Buenas noches. Vamos a empezar, creo que ya con la última clase de esta materia. Y ahora lo que vamos a realizar un poquito, a seguir viendo lo que es la desviación media. Y el día de mañana, no, el sábado, perdón, que tenemos nuestro último parcial, pues a la clase es a las 2. Entonces de 2 a 3 vamos a hacer como un repasito de lo que va a salir en el parcial y les voy a activar la tarea, perdón, el parcial para las 5 de la tarde siempre, para que me lo entreguen el domingo. Así yo ya el lunes les puedo estar entregándole notas al ingeniero de Magaña. A todos ya hoy en la tarde les mandé su nota de la actividad 3, salieron muy bien. No sé si hay alguna duda con respecto a la actividad o algo, o algún comentario, no sé. Todo bien, Liz. Nada por el momento. Vaya, entonces hoy vamos a repetir un poquitito lo de la desviación media y vamos a hacer un ejercicio como el que ayer nos preguntó Ever, o antier nos preguntó Ever, que era que qué pasaría si en vez de 7 clases hubieran 8 clases. ¿Cómo sacábamos el factor de conversión de? Y para hacer el procedimiento. Entonces van a ver que es muy similar cuando hay clases impares y cuando hay clases pares a la hora de sacar la desviación media. Quizás antes de empezar a realizar los ejercicios o el ejercicio, sobre lo que vimos jueves, el martes sobre la desviación media, no sé si tienen alguna pregunta de la desviación media simple o la tabulada. No, estamos. O las No, no por el para momento no. o se las están guardando para el sábado, para el repaso. Vale, entonces, quiero ver, vamos a presentar. Vale, solo me confirmo. ¿Qué le pasó a eso? ¿Ya pueden ver el archivito de Word ahorita? Sí, Liz, ya se observa. Y quiero ver. ¿Y aquí el de Excel? Sí. Sí, Liz, todo se observa bien. Vale, ok. Vale, entonces empezamos. Quizás solo para hacer un repasito, una introducción así rápida en lo que se conectan los demás. Acuérdense que para la desviación media teníamos desviación media simple. ¿Ok? Esta es la formulita. Y siempre, siempre, siempre lo que tenemos que el primer paso para sacar es sacar una media aritmética. Es el primer paso siempre que tengo que hacer en la desviación media. Y siempre recordarles que estos palitos de que significa valor absoluto, que es lo que hace que me transforma los números negativos, me los transforma a números positivos. Entonces, en eso tenemos que tenerlo presente porque a veces ahí es como el error más común, que los hacemos de forma negativa todo, o sea, negativo y positivo. Después, ¿qué más tenemos?
cuando también tenemos una serie estadística, pero ahora vemos que se repiten varios números. Entonces, si se repiten varios números, en vez de hacer este cuadrito de una serie simple donde los números no se repiten, pues lo hacemos de forma tabulada. ¿Y cómo lo vamos a realizar de una forma tabulada? Pues ponemos el número como XY y le vamos a sacar la frecuencia o llamémoslo de otra forma, cuántas veces se repite cada uno de los números. Entonces, si vemos, el 30 se repite una vez, el 43, el 50 8 veces, 60 40 y 70 dos veces. Que hacemos lo mismo, aplicamos fórmula, pero primero hay que sacar la media aritmética tabulada, que es de esta forma. ¿Y cómo lo sacamos? Pues hacemos la sumatoria de f por x entre el número total de datos. Y aplicamos la fórmula. Si miran aquí estos numeritos punteados, es prácticamente lo que ya sacamos para sacar la media aritmética. Y posteriormente, al aplicar la fórmula, pues vamos a conseguir estas otras tres columnas. Y al final, los datos importantes para sustituir son la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto entre el número total de datos. Entonces, ¿se acuerdan? Eso es lo que habíamos como hecho así rápidamente el día martes. ¿Qué más teníamos? Pues la desviación media serie agrupada. Y lo mismo, tenemos esto, pero aquí nos cambia. Ya no tenemos que sacar primeramente la media aritmética, sino que ahora lo que tenemos que sacar es el factor de conversión de. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos preguntaba Ever? Aquí teníamos 7 clases, pues poníamos el 0 en medio y hacia arriba los negativos y hacia abajo los positivos. ¿Y qué es lo que nos preguntaba? ¿Y qué pasa cuando hay 8 clases? Y no lo puedo poner en medio. Pues ese es el ejercicio que vamos a ver y cómo lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, una vez que yo ya tengo, el factor de conversión de, ya tengo todos los elementos, ¿para qué? Para nuevamente poder encontrar la media aritmética. ¿Sí? Y ocupamos ahora esta forma. La amplitud, que habíamos visto que es el punto medio de donde ponemos el factor de conversión 0, más el intervalo de clase y esto. Sumatoria de P por D, aquí sí es menos 10. ¿Y por qué si es menos 10? Porque aquí no tenemos los palitos de valor absoluto. Entre el total de datos, pues van a ser 120. Y una vez ya tengo la media aritmética, pues la aplico al cuadrito, desarrollo todo este cuadrito, que es el mismo que tenemos aquí. Ok, entonces si se fijan, un poquito a grosso modo, pues les he intentado explicar qué fue lo que vimos el martes para que nos empecemos a recordar. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues
un intervalo de clase, una clase de frecuencia, pero que ya no tengan 7, ¿cómo se llama? 7 clases, sino que hoy vamos a hacer una que ya tenga 8 clases. No sé si tienen por el momento, en esto que hemos hablado, alguna pregunta. De momento no, Li, todo bien. Ok, entonces vamos a empezar a ver ya en Excel cómo hacemos una serie agrupada con la desviación media. Lo permito un momento. Aquí. Entonces, quiero ver, aquí está bueno. Voy a llevarme todo para acá. Para que lo tengan algo así. Este no me interesa, este no me interesa. Aquí saco la media aritmética. Bueno. Intervalo, agreguémosle una columna. Entonces vamos a tener hoy 8. Dejémoslo de 5 en 5 para no complicarnos mucho. 63 a 67. Y hagámoslo aquí más bonito. Bueno, cambiamos un poco. Sí, ya nos quedó bonito el cuadrito. Entonces pongamos aquí que sean 10, aquí 15. ¿Cuánto le ponemos? Otros 15, 20, 10, 30, 25, o sea, del 50, 120, 25, 150. Entonces, si se fijan, hoy tenemos 8 datos y vamos a ir como comparando. Serie agrupada, se voy a cambiar, no, bien. Serie agrupada par. Serie agrupada. Entonces, se fijan que lo primero que vamos a hacer es sacar la media aritmética. ¿Y cómo la saco? Pues de esta forma. Lo primero que tengo que hacer es colocar el factor de conversión y multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, eso es lo primero que yo voy a hacer. ¿Qué sucede ahora? Estar a la derecha, 1, 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicarle el factor de conversión, que sería D', Lick, pero está trabajando en las 7 clases. perdón. Tiene toda la razón. No, aquí ya tengo 8. Espera, quiero ver. ¿A dónde fue que me cambié de paginita? Aquí. Aquí. Pues aquí estoy.
Insertar a la derecha. Hoy sí. Hoy sí, esta mano está así. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía aquí, para sacar la media aritmética, vamos a aplicar el factor de conversión y después vamos a multiplicar ese factor. ¿Cuál sería el factor de conversión? ¿Qué fue lo que me preguntó Ever? Si se fijan, es aquel que me va a dividir la serie en dos partes iguales. Pero hoy, como hay 8, pues pongo 0 y pongo 0. Y ahora sí, si se fijan, este es mi factor de conversión. ¿Y qué sucede? Me divide la serie 3 intervalos hacia arriba o 3 intervalos hacia abajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Colocar los signos negativos arriba y los signos positivos abajo. Pero ojo con algo. ¿Con qué empezamos? ¿Con -1 o con -3? -3. O con eso, Con empezamos con -1. -1. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque les voy a empezar a hacer un poquito hincapié en los posibles errores que cometamos. Y después, que lo único que tenemos que hacer es, pues, multiplicar el factor conversión. ¿Ok? Y que me quedaría de esta forma. ¿Qué más vamos a hacer? Pues hay que hacer la sumatoria, porque me está diciendo que necesito la sumatoria de f por d. Vamos a hacer la sumatoria. Y la sumatoria en este caso me va a dar 80. Espera que me ha trabado. Entonces nos va a dar 80. Y da la casualidad que nos da 80 positivo. Entonces, si se fijan, vamos a ir comparando. Ya tenemos esto. Entonces, ¿ahora qué sacamos? La media aritmética. ¿Y cómo sacamos la media aritmética? Amplitud, que es lo que me preguntaban. La amplitud de aquí la sacábamos del punto medio del intervalo donde me hacía 0. Veámoslo aquí. La amplitud la sacaba de aquí. Vamos a poner otro colorcito. ¿Y qué es? El punto medio de esto. Entonces, ¿qué significa? Pero que aquí me falta una clase. Solo. La vamos a hacer. Si no me pasa lo que me dijo Estefan. ¿Cuál era esto? Si me queda el cuadro de arriba, a ver si quiero ver. Sí, vale, sí me queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan en la serie agrupada, la amplitud es el punto medio donde mi factor de conversión es 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Saquemos ahorita los puntos medios.
¿Y cómo me quedaría? Pues yo ya sé que mi punto medio va a ser este, o se lo voy a poner así, va a ser 28 más 32. Eso lo voy a dividir entre 2. Va a ser 30. Y de esta forma lo vamos a sacar para cada uno de los casos, para cada una de las clases. Y le aplicamos la fórmula, no me la aplico. ¿Por qué? No me la aplico. Vamos a hacer aquí así. Entonces le voy a sacar el punto medio para cada uno de los casos. ¿Y qué suceda? Si se fijan hoy el factor de conversión es este. Donde tengo 0 es en estas dos clases. ¿Qué sucedió cuando era simple? Como solo tenía en una clase, pues lo pongo directo. ¿Qué pasa ahora? Tengo que sacarle un promedio a esto. ¿Y cómo le saco el promedio al punto medio? Pues 45 más 50 entre 2. Yo ya tengo que mi X va a ser igual a la amplitud. ¿Cuánto va a ser el promedio de esto? Y ese va a ser 47.5 más el intervalo de clase. ¿Cuánto es mi intervalo de clase? De 5. Por ¿cuánto es mi sumatoria de F por D? ¿Cuánto es la sumatoria de F por D? Es 80. Y entre el número total de datos me va a dar 150. Y ahora sí, yo ya puedo sacar mi media aritmética. ¿Y cómo la hago? Esto entre esto, por esto, más mi amplitud. ¿Y cuánto les quedaría? Si alguien ya me ayuda con la operación. Cincuenta y tres cero tres. ¿Así? Sí. Hacémoslo bonito. Una consulta, licenciado. Dígame. Es 80 entre 150 por 5, Sí, más 47.5. sí. Ahí me da 50.17. Vale. Ahorita lo voy a hacer. Dijimos que era 80 entre 150. Lo voy a hacer paso a paso. Punto 5333. A esto que tengo aquí lo voy a multiplicar por 5. 2 puntos y eso.
Y a este le voy a sumar 47.5. Tiene toda la razón. 50.17. ¿Sí? ¿Estamos de dónde salió este 50.17? Sí, Lee. ¿Sí? Vale. Entonces, 50.17. Y hoy que tengo, esta va a ser mi media aritmética. Entonces, fíjate, es el mismo procedimiento de una serie agrupada, solo que aquí ya tengo este 45. Y aquí, pues, lo sumo y lo divido entre 2. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver, aquí en este pedacito de Excel. La suma es 95. Y si lo divido entre 2, va a ser 47.5. ¿Ok? Ok, ¿Cuál es Lee. el segundo paso o el siguiente paso? Como ya encontré la media, pues hay que ponérsela a toda la columna. ¿Y cuánto es la media? Pues es 50.17. ¿Y qué hago? Pues se la pongo a toda mi columna. Y me queda ahí de esa manera. Siguiente paso. Si se fijan, las columnas me van diciendo, hoy el punto medio hay que restarle la media aritmética. Como fuera, al punto medio, restémosle la media aritmética. Y me van a dar esos datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lee. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues a esto que yo ya lo saqué, ¿qué hago? Lo multiplico por la frecuencia. ¿Ok? Si se fijan aquí, serie simple. A esto que yo ya saqué, lo multiplico por la frecuencia. ¿Ves qué hago? A esto lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Voy a hacer la sumatoria esta. ¿Y cuánto me quedaría en la sumatoria? Mil cuatrocientos cuarenta y siete punto setenta y ocho. Voy a poner aquí aparte. 1400 punto. 78. Alguien más que le dé así o que le dé diferente. Y en este caso son los valores absolutos o los valores relativos. Los valores, perdón. Absolutos. Sí, todo es valor absoluto. ¿Por Ah, qué? Porque ya la sumatoria ya le estamos ujú. aplicando estas barritas. Sí, ya me fijé.
A mí me da 1448.3. Vamos a poner 1400. 48.3. ¿Alguien También más? me da 1448.30. Ya van 2 contra 1. A mí también me da eso, Ale. 3, 1448.30. 3 contra 1. Ganaron aquí. Veamos si es cierto. A ver. Uy, poner aquí atrás. Ah, me sale el formulario. Quitémosle el 5. Mil cuatrocientos cuarenta y ocho punto tres. Pues tienen toda la razón. Ok. Lo voy a quitar aquí. Entonces, ya tengo la frecuencia por el punto medio menos la media. Ahora sí, ya completé mi cuadrito. ¿Qué hago? Aplico la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto del punto medio menos la media entre el número total de datos. Me lo voy a traer para allá abajo. Lo veamos aquí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aplico la fórmula. ¿Cuál es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio? Pues va a ser 1448.30. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de datos. ¿Y cuál es el número total de datos? 150. ¿Sí? Y esto va a ser igual, obviamente. Esto entre. Veamos con 2 decimales. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi desviación media de esta distribución de clases y frecuencia? A 9,66. No sé si tiene alguna pregunta. De momento no, Li, todo bien. Gustavo, entonces si se fijan, ¿en qué tenemos que tener un poquito de cuidado? Por ejemplo, en esto, acordémonos que aquí hay que aplicarle ya el valor absoluto a la hora de sumar. ¿En qué más? Que no siempre a todas las sumatorias le vamos a aplicar el valor absoluto, sino que también en esta parte sí vamos a respetar los signos. Y ojo con estos, para la desviación serie agrupada, siempre vamos a primero aplicar el factor de conversión y eso nos va a dar el parámetro para sacar mi media aritmética.
Entonces, si se fijan, prácticamente en el examen nos van a salir estos dos temas. ¿Cuáles eran los dos temas? Desviación semi-intercuartil y lo que se refiere ahorita ¿cómo se llama? A desviación media. Solo voy a dejar de presentar un momento. En relación a esto que acabamos de ver, no sé si tienen alguna pregunta. No, Liga, hasta el momento todo claro. Estamos bien. Entonces, solo quiero sacar aquí algo. Permítame que no encuentro el otro archivo. Ahí está. Con las medidas con la desviación semi-intercuartil, si se fijan, era prácticamente ver ¿cómo se llama? Los cuartiles. Y por lo que he observado, los cuartiles sí ya los dominan bastante porque salieron muy bien en el examen. Así que creería que de eso quizás mañana podemos hacer algún repaso El sábado, Li. sobre esto. Que no me abre el archivo, no sé qué le pasa. Quiero ver. Bueno, y quizás les voy a presentar ahorita esto. Vamos a ver esto rapidito. Como para terminar la unidad. Porque aquí. Espérenme que me volvió a... Bueno, ya pueden ver el Word. Sí, Li. Vale. Pues. Y la última medida de dispersión que existe es esta, la desviación típica. Por esta quizás no la vamos a tocar, pero para que un poquito ustedes la conozcan. Bueno, un poquito para que se la conozcan. La desviación típica es una de las más importantes en las medidas de dispersión y puede definirse de la siguiente manera. Como la raíz cuadrada de la media aritmética del cuadrado de las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a la media. Y para series simples, ¿qué vamos a utilizar? Pues prácticamente esta fórmula que estamos viendo en pantalla.
¿qué va a ser? La raíz cuadrada de la sumatoria ¿de qué? Del número total de datos menos la media aritmética al cuadrado. ¿Ok? Ese sería como el primer parámetro. La sumatoria de esto. ¿O qué más lo podemos hacer? De esta forma, cuando no conocemos la media, también es la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores al cuadrado entre el número total de datos menos la sumatoria del número por el total de datos y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, si se fijan, ocupamos los mismos términos. X1 con los valores, n total de datos sumatoria. Lo nuevo que le estamos agregando es esta raíz cuadrada. Y eso es prácticamente lo nuevo que le estamos aplicando. Pero ¿por qué les enseño la fórmula? Y tenemos estos otros datos. Si se fijan, para distribución de clases y frecuencias, siempre la raíz cuadrada de la sumatoria y ojo, vean, nuevamente punto medio menos x y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Les enseño la fórmula. Porque lo que me interesa es esto. La interpretación de la desviación típica. Y su interpretación y significado se encuentra al referirla a la relación que se guarda con las distribuciones que tienden a la simetría o perfectamente normales. Y una distribución normal se define completamente por su media aritmética y su desviación típica. Y si asumimos que una distribución es normal, cuando cumple lo siguiente. Cuando yo le sumo o le resto una desviación típica, ahí voy a comprender el 68% de la serie. Si yo le sumo y le resto dos desviaciones típicas, pues ahí voy a comprender el 95% de la serie. Y si le sumo tres desviaciones típicas, pues ahí vamos a pertenecer, o le voy a comprender, perdón, el 99% de la serie. Y estos son los únicos que yo puedo realizar. Yo no puedo sumarle o restarle 4 desviaciones típicas. Pero alguien se puede preguntar, mire Licky, ¿por qué llega hasta el 99 y no llega hasta el 100%? Porque siempre tenemos que dejar algún pequeño margen de error. Entonces, ¿cuál es el margen de error al sumarle 3 desviaciones típicas? Pues va a ser el 1%. Entonces, siempre cuando calculamos este tipo de desviaciones típicas, que ya en estadística 2, si yo les doy la materia, pues ahí lo vamos a ver ya más a profundidad, hay que dejar algún tipo de margen de error. Pero eso es como una regla básica. ¿Y qué más vamos a hacer con esto? Para muchos productos industriales, especialmente electrónicos, las casas comerciales, las garantías que dan, no es la vida mínima del producto o la vida útil, sino que la variación la generan en base a la desviación típica. Y otra utilidad que podemos mencionar de la desviación típica es midiendo un valor de X determinado. ¿Y cómo lo vamos a determinar con esto? El valor que me dan
menos la desviación típica, menos la media, perdón, sobre la desviación típica. ¿Ok? Y a la desviación típica también le vamos a calcular este pequeño error estándar. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos hasta por aquí, que es lo importante. La diferencia entre la desviación estándar y el error estándar es que la desviación trabaja con datos originales y el error estándar trabaja con datos obtenidos. ¿Qué quiere decir? Que la desviación estándar van a ser datos que yo ya tengo, que yo ya conozco. Y si se acuerdan lo que vimos, aquellas fuentes primarias y fuentes secundarias. Van a ser con datos que yo ya conozco. Y el error estándar con datos que yo voy a obtener en alguna encuesta. Por los que les comenté al principio, que en las encuestas muchas veces en algunas preguntas tendemos a mentir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir dejando siempre un pequeño margen de error, ¿verdad? Entonces, eso solo se los quería como comentar porque es parte de la medida de dispersión, pero, ¿cómo se llama? Para poderlo ver, ya ver una fórmula, pues necesitamos como 2 o 3 clases o 3 clases más para poder verlo cabal a profundidad. Ahorita con todo esto que hemos visto hasta el momento, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé, algo que ahorita no haya quedado como que muy claro. No, estamos Todo bien, estamos. Lick, hasta el momento. ¿Todo bien? Entonces, quiero ver, solo. ¿Dónde es este? Quería enseñar. Este. Prácticamente, ¿a qué se refiere con lo de la desviación típica? Es esto. ¿Y por qué se los voy a enseñar ahorita? Tiene que ver mucho con la desviación semi-intercuartil. Si se acuerdan, vimos los parámetros que pasa si le sumo, le resto una desviación típica, 2 desviación típicas o 3 desviación típica. Pues para que lo comprendan un poquito más gráficamente es esto. No sé si pueden ver el área bajo la curva. Si se acuerdan que la desviación intercuartil, pues prácticamente es esta línea azul. Que a la mediana, que en este caso aquí la denominamos mu, le sumamos, perdón, le restamos la desviación intercuartil y aquí le sumamos la desviación intercuartil. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de la media aritmética o de la mediana, si yo le sumo o le resto una desviación típica, pues de aquí hasta acá me está abarcando esto, el 68% de confianza. Si yo le sumo 2, pues me genera el 45% de confianza. Quiere decir que de aquí hasta acá estoy abarcando. Y si yo le sumo 3, pues me genera el
99%, casi el 100% de grado de confianza. Pero siempre están algunos datitos por aquí, a las orillas, que no están incluidas o yo los he catalogado como margen de error. Y es lo que les comentaba. Muchas veces cuando nos preguntan por nuestro salario, tendemos a mentir. La edad, algunos mienten, otros no mienten. El estado civil, ¿se acuerdan de la primera pregunta que les hice? Pues todos me dijeron, y me acuerdo que Fátima me dijo que iba a estar viuda o divorciada, no me acuerdo, pero las dos fue las que me dijo, para poder diversificar los datos. Quiero ver, ¿qué más? No sé si tienen, aparte de esto, ya van a ser las 8, alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado ahorita claro. No, Todo bien estamos por el bien. momento, sí, estamos bien. Vaya, entonces, prácticamente la materia llega hasta aquí. Eh, Todavía nos queda una clase el sábado. Y el sábado, quizás de 2 a 3, lo vamos a ocupar para volver a hacer un ejercicio de desviación semi-intercuartil y algunas preguntas que no hayan quedado claras de parte de ustedes de la desviación media. Como creería que a esa época ya han de haber estudiado para el parcial, entonces les voy a presentar yo algún ejercicio y para que lo vayamos desarrollando en conjunto, pero un poquito más ustedes. ¿Por qué? Por eso que les mencionaba del valor crítico. Eh, Quizás el sábado, como es un repaso, ya no es tema nuevo, pues ahí les dejo, están 5, me faltan 2 o 3, como opcional el poderse conectar o no. Lo que sí les pediría era que a las 5 de la tarde, si les estaría habilitado el parcial final y por ser al final yo no voy a variar en los tiempos de entrega. Siempre se los voy a solicitar para el domingo a medianoche. Lo que sí les pediría era que si no nos pasemos del domingo a medianoche, para que así yo pudiera calificarles el lunes y quizás el mismo lunes mandarle los resultados al ingeniero Magaña. Si usted quisiera saber su promedio final, porque en Classroom solo ven las notas, pues me escribe, me manda un correo o ahí por el teléfono y pues yo le digo cuál es su nota final. Si quiere me escribe digamos el lunes en la tarde o ya el martes, porque en la mañana voy a calificar, pero sí no sé cómo a qué hora voy a calificar. Entonces ya el lunes en la tarde o quiero ver, o el martes en la mañana, quizás con más seguridad, si usted quiere saber su promedio final, pues yo se lo puedo proporcionar, no hay ningún problema. Eh, no sé, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Oli, todo está claro hasta ahorita. Gracias. Vaya, entonces prácticamente llegaríamos hasta aquí con la materia. Lo que yo les dije, ¿verdad? El sábado sería como de una forma opcional, que se conecten. Quizá para los que no se van a conectar, a las 5 estaría habilitado el parcial, me lo entregan a medianoche. Y quizás igualmente, porque para los que no se conecten, pues igual, vea, hasta aquí llegaría el ciclo.
igual esperaría que todas los temas y los contenidos que yo les he impartido pues lo hayan entendido y los hayan comprendido. Igual, va, y esperaría que el otro ciclo en estadística 2, sería estadística 2, pues también yo pudiera impartírsela, y si no se las imparto yo, pues creo que con estas bases y con los archivos que hemos ido haciendo, pues ustedes pueden ir ahí consultando. Aunque estadística 1 y estadística 2, solo esta parte de la media, de la desviación típica, es la que se agarra, y después son temas completamente diferentes. Pero no sé, entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, llegaríamos hasta aquí con la clase. Lo esperaría el sábado algunos, y igual, y gracias ahí por este ciclo, les iba a decir, por este mes que no hemos estado viendo, y espero que igual las clases hayan sido de su agrado, ¿verdad? Y que me haya dado a entender, sobre todo, que por ser numérica, eso es lo que más cuesta, darse a entender eh, con ustedes, ¿verdad? Entonces, no sé, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues quedamos hasta aquí en la clase, y nos vemos el sábado. Gracias por todo, Lee. Gracias Buena por clase. todo, por la paciencia. Y pues sí, se ha dado a entender y gracias, como le digo, por la paciencia y por su tiempo. Y pues primero Dios que nos dé la estadística 2 y nos sigamos ahí viendo virtualmente. Ok, a ver, Muchas ya he gracias, dado Liz. lo posible por darme a entender, espero que lo haya logrado. Sí, muchas gracias, Lick. En mi caso, siento que he aprendido bastante con usted. Usted explica excelente. Y en realidad que a veces uno dice virtual no se entienden las clases, no es como que fueran presenciales, pero yo he compartido eso con varios otros, o sea, con otros compañeros que en el caso de su materia, aún siendo virtual, he comprendido todas sus clases porque usted explica paso a paso y bueno, yo siento que han sido bien excelentes todo el ciclo que hemos tenido con usted. Muchas gracias. Vaya, ok. Entonces, ahí Fátima me puso en el chat. Si no hay otro comentario, pues Gracias, Lee. vaya, Leslie. Gracias, Lee, por todo. Como siempre le dije, ¿verdad? Me encantó mucho su metodología. Le entendía muy bien, Lee, y también espero verlo en estadística 2. Ojalá que sí sea. A ver, ahí sí me la asignan. Entonces, quedamos hasta aquí en la clase, y como les decía, ahí están pendientes ahí del parcial, y si quieren saber la nota ya el lunes, ya me la pueden consultar. De acuerdo, Entonces, Lee. Feliz noche. ok, feliz noche a todos, que descansen. Gracias. Nos vemos el sábado. Gracias igual, buenas noches a todos.